Imaginemos un universo donde cada parte, por más pequeña que sea, contiene la esencia del todo. Un lugar donde la realidad misma está tejida a partir de vibraciones que se cristalizan en patrones geométricos, formando el tejido mismo de la existencia. Según Bayard, esta es la estructura de todo lo que es, el cosmos holográfico del que todos somos parte, donde cada fragmento refleja la mente infinita de la creación y los patrones son el vehículo de expresión. Cada uno de ustedes es completamente holográfico y contiene la totalidad de toda la información del universo que están reflejando a los demás. Pero su aparato sensorial, tal como lo han construido dentro de su realidad física, es selectivo, y solo verán lo que desean ver. Una vez más, es una vibración, se expresa en su dimensionalidad como el concepto de forma geométrica. No necesariamente se experimenta de esa manera en todos los niveles, pero en su realidad fisiológica se experimenta como forma geométrica, atraviesa los niveles y, en cierto sentido, se cristaliza, se solidifica, en lo que llaman el plano de la plantilla o plano causal, por así decirlo, que establece la base de los patrones que se experimentan en cualquier nivel dimensional particular. Es la mente del infinito. Es la conciencia, el alma del infinito, reflejándose a sí misma, lo que genera el concepto llamado patrones. Ahora tienen este patrón de reflectividad, autorreflexividad. Y a medida que la conciencia se cristaliza en mente y materia, comenzó a expresar esta reflectividad como estos patrones geométricos en la realidad física. A medida que surgió un medio sólido en el cual experimentar esta reflectividad, comenzó a crear estos caminos y formas geométricas y plantillas dentro de este medio sólido, así es como se expresó. El universo es un vasto holograma que contiene toda la información dentro de cada una de sus partes. Los patrones, como las instrucciones codificadas dentro de un holograma, crean la estructura dentro de este universo. Estos patrones se repiten en diferentes escalas, exhibiendo autosimilitud. Para mí, esta descripción de interconexión y autorreflexión revela una sola cosa: fractales. Los fractales son los ecos matemáticos de estas plantillas, la huella visible de la naturaleza autorreflexiva de la mente infinita. Lo interesante es que, al introducir el concepto de fractal, podríamos aprender cosas nuevas sobre el sistema que antes no habíamos considerado. Los fractales son criaturas extrañas. No existen en el mundo físico de la misma manera que los ríos, los árboles o las estrellas, pero sus huellas están en todas partes. Son los arquitectos detrás de los patrones que vemos en la naturaleza, la forma en que las ramas de un árbol se extienden, la delicada e intrincada forma de un copo de nieve, incluso la rugosidad de una línea costera. Todo esto puede y ha sido representado con fractales. Parecen ser, y tal vez lo sean, el código invisible que da forma al universo. Pero, ¿qué son realmente? Veámoslo juntos. Si buscas información sobre fractales, probablemente encontrarás definiciones geométricas, pero si vamos a la definición más general, en términos de teoría de conjuntos, encontramos lo siguiente. Definición. Un fractal es un conjunto que exhibe un patrón repetitivo en todas las escalas y puede escribirse mediante un proceso recursivo. Aspectos clave. 1. Autosimilitud. Los fractales son autosimilares, lo que significa que contienen partes que son similares al conjunto completo en diferentes escalas. 2. Complejidad infinita. Los fractales tienen estructuras intrincadas que revelan más detalles a medida que se amplía la imagen, lo que indica que pueden expresar estructuras infinitamente complejas. 3. Definición recursiva. Los fractales se generan mediante procesos iterativos o algoritmos recursivos, donde la salida de una iteración sirve como entrada para la siguiente. 4. Los fractales tienen una dimensión de Hausdorff que no es un número entero, lo que refleja su complejidad y la manera en que llenan el espacio. Esta dimensión no es la que define dónde se apoya el fractal, sino que mide la rugosidad de su borde. ¿Por qué la idea de Bhaskara evoca fractales? Las enseñanzas de Bhaskara suelen usar metáforas como patrones, plantillas, vibraciones y autorreflexividad para describir la naturaleza de la realidad. Estas descripciones se alinean directamente con el concepto de fractales, añadiendo una dimensión espiritual y metafísica. Veamos en más detalle cómo se comparan. 1. Autosimilitud. Cada punto en el universo refleja la totalidad. Bhaskara describe la realidad como holográfica, donde cada parte contiene el todo.
Por ejemplo, él explica que cada ser contiene el universo entero dentro de sí mismo, pero percibe solo una fracción según su enfoque o vibración elegidos. Desde fractales, los fractales son inherentemente autosimilares. Cualquier parte del fractal, al ampliarse, revela una estructura que se asemeja al conjunto completo. Esto refleja la idea de Bhaskar de que cada punto contiene el todo, al igual que un fragmento de un holograma conserva la imagen del holograma entero. 2. Complejidad infinita a partir de reglas simples. Él describe la realidad como surgida de patrones vibratorios o plantillas, que son fundamentales en esencia pero dan lugar a la vasta complejidad de la existencia. Estos patrones son la mente del infinito reflejándose en diversas formas. Desde fractales, los fractales emergen de reglas matemáticas simples aplicadas iterativamente. A pesar de su simplicidad, generan patrones infinitamente intrincados y complejos. Esto es análogo a la noción de Bhaskar de la conciencia creando experiencias infinitas a partir de un plano vibratorio fundamental. 3. Reflexión y recursión. Bhaskar describe el universo como un sistema reflexivo y autorreferencial, donde la conciencia se experimenta a sí misma a través de la interacción y el reflejo. Esta naturaleza reflexiva es central en su idea de los patrones de autorreflejo. Cuando Bhaskar habla de patrones de autorreflejo, se refiere a cómo la conciencia, o la realidad, se refleja a sí misma a través de la experiencia, en una especie de bucle de retroalimentación que se repite, como una imagen reflejada en dos espejos enfrentados. Esto crea un bucle autoperpetuado de conciencia, donde cada parte refleja el todo, y el todo se refleja en cada parte. Desde fractales, los fractales son, por naturaleza, recursivos, lo que significa que el mismo proceso se repite en diferentes escalas. Esta recursión refleja la cualidad autorreflexiva que Bhaskar atribuye a la conciencia mientras se cristaliza en materia y experiencia. 4. Unidad en la diversidad. El principio holográfico subraya que todas las cosas están conectadas, unificadas a través de la misma conciencia subyacente, aunque aparenten ser partes distintas. Desde fractales, los fractales demuestran unidad en la diversidad al mostrar cómo un solo conjunto de reglas genera formas infinitamente variadas pero interconectadas. Esto refleja la importancia que Bhaskar le da a la interconexión de todos los aspectos de la existencia. 5. Dimensiones no enteras y la no naturaleza de las fuerzas. Esta idea podría manifestarse de varias formas, pero enfoquémonos en un ejemplo. Piensa en dos autos en fila en una autovía. Uno puede acercarse a otro, pero no hay una fuerza de atracción entre ellos, sino que sus caminos se alinean por una combinación de condiciones externas y la voluntad de cada uno. Bhaskar habla de esto cuando establece el concepto de radiante primordial. La no naturaleza de las fuerzas se ve claramente en la siguiente cita. Para llevar esta idea más lejos, reconoce que cualquier tipo de fuerza que parece estar manteniendo unidas dos partículas, dos planetas, o cualquier cosa, en realidad no es una fuerza que viaje entre ellos, ni una fuerza que actúe sobre ellos. Simplemente están en proximidad porque es ahí donde esta línea del camino cruza esta otra línea del camino, y tienen que estar en proximidad porque ese es simplemente el lugar donde deben aparecer según el patrón. Estar uno al lado del otro es simplemente una cuestión de su posición en el camino, y no pueden separarse fácilmente porque el camino define que esta pieza está aquí y esta otra pieza está aquí. No hay ninguna fuerza actuando entre ellos, ni ninguna fuerza actuando sobre ellos, es simplemente un patrón en el que están dispuestos. Desde fractales, esta idea se conecta con el concepto de fractal, donde el espacio disponible no está confinado a mediciones geométricas estándar como longitud o anchura. Estos patrones fractales cuando operan en un espacio 3D forman los caminos o trayectorias que los objetos están obligados a seguir. Dimensiones de Hausdorff, ¿qué es eso? Para mí, este es uno de los elementos fascinantes de los fractales que podría abrir muchas puertas a nuevas discusiones. Simplifiquemos, las dimensiones de Hausdorff, a menudo llamadas dimensiones fractales, son una forma de describir la rugosidad o complejidad de un objeto fractal. Sirven como un puente entre nuestra idea intuitiva de las dimensiones, números enteros como 1D, 2D o 3D, y la naturaleza infinitamente intrincada de los fractales, donde el espacio que ocupa un objeto puede estar entre estos números enteros. Vamos a desglosarlo. ¿Por qué las dimensiones fractales no son enteras?
En el mundo estándar de la geometría, por ejemplo, tomemos un cuadrado, tiene longitud y anchura, así que es bidimensional. Si el perímetro se hace infinito es porque el área se hace infinita. Hay coherencia entre el área en 2D y el perímetro que es en 1D. No estoy diciendo que las velocidades coincidan, solo que uno no puede hacerse infinitamente grande sin que el otro también lo haga. Y lo mismo se espera de cualquier otra figura geométrica o no geométrica con un borde simple. El volumen ND y su superficie externa, que es n-1D, es decir, una dimensión menos, se hacen infinitamente grandes en forma coherente. Sin embargo, los fractales rompen esta regla de correspondencia. Al hacer suma en un fractal, este revela más y más complejidad. Al ser infinitamente detallados, vamos a tener un perímetro infinito en un área finita. Ejemplo. Tomemos el copo de nieve de Koch, un fractal clásico. 1. Comienza con un triángulo equilátero. 2. Divide cada lado en 3 partes iguales. 3. Reemplaza el segmento central con otra protuberancia triangular. 4. Repite este proceso infinitamente. En este caso se ve claramente que su perímetro se vuelve infinitamente largo porque seguimos agregando segmentos más pequeños. Su dimensión, calculada con el método de Hausdorff, es aproximadamente 1.26, más que una línea simple, 1D, como tendríamos en una forma geométrica. Su área se mantiene acotada en un espacio 2D. Como podemos ver si trazamos un hexágono uniendo las puntas del triángulo inicial y la primera iteración. El área va a estar seguro entre el triángulo inicial y este hexágono. Esta dimensión fraccional nos dice que el borde de nuestra figura es infinitamente rugosa, lo que transforma a los fractales en un recurso ideal para explorar el mundo que nos rodea. ¿Cómo funciona la dimensión de Hausdorff? La dimensión de Hausdorff mide como una forma escala a medida que hacemos zoom. 1. Imagina que cubres un fractal con pequeñas cajas de cierto tamaño. 2. Reduce el tamaño de las cajas y observa cuántas se necesitan para cubrir el fractal. 3. La relación entre el tamaño decreciente de las cajas y la cantidad necesaria para cubrir el fractal revela la dimensión del fractal. Si haces esto con una línea, un cuadrado o un cubo, la dimensión de Hausdorff es un número entero, 0, 1 y 2 respectivamente. Con los fractales, la dimensión cae entre números enteros porque ocupan el espacio de maneras que no se ajustan a la geometría tradicional. La dimensión no entera captura esta ambigüedad, es la manera matemática de decir, esta forma vive en un espacio liminal entre mundos. ¿Cómo se conectan las dimensiones de Hausdorff con las ideas de Bhaskar? Imagina la vida como un viaje para escalar una montaña. La montaña es claramente 3D, pero nosotros solo podemos movernos sobre su superficie externa. Debido a la rugosidad de su topología, si bien tenemos infinitas opciones para subir, no podemos ir por cualquier lado. Entre las opciones disponibles, las más simples y posiblemente más concurridas van a ser las rutas de senderismo. También vamos a poder ir por caminos no señalizados, solos o con guía, corriendo más o menos riesgo dependiendo de las herramientas con las que nacemos o construimos y de la experiencia que adquirimos. Tenemos libre albedrío para elegir el camino, pero solo dentro de la estructura superficial que proporciona la montaña y las herramientas a nuestra disposición. ¿Por qué importa esto? Bhaskar habla de que nuestra esencia es holográfica y está guiada por patrones. Estos patrones crean los caminos que navegamos en la vida. ¿Puedes pensar en ellos como el marco de la realidad? No controlan nuestras elecciones, pero sí definen el espacio por el que nos movemos, al igual que los senderos en la montaña. Nuestro libre albedrío existe dentro de este espacio estructurado de dimensiones no enteras. La capacidad para observar estos patrones y usarlos es una parte importante de nuestro desarrollo. Bhaskar a menudo describe el todo lo que es como un sistema holográfico, una vasta conciencia que se refleja a sí misma infinitamente. Esto resuena profundamente con los fractales. Si la realidad está hecha de patrones, y cada parte contiene el todo, entonces cada fragmento de existencia, cada persona, cada estrella, cada pensamiento, es a la vez individual y parte de lo infinito. Los fractales son los narradores del universo. Nos recuerdan que el cosmos está vivo, desplegándose en capas de belleza y significado. Y nosotros, tú y yo, también somos fractales.
una pieza del todo, llevando el universo dentro de nosotros. Así que, la próxima vez que veas un árbol ramificarse, una caracola en espiral o incluso las venas de tu mano, recuerda, estás viendo un fractal. Una extraña criatura de repetición infinita y profundidad inimaginable. Un mensajero de conexión, susurrando que todo es parte de todo lo demás.